Palabras diarias de Dios. La Biblia es un libro histórico, y si hubieras comido y bebido el Antiguo Testamento durante la era de la gracia, si hubieras puesto en práctica lo exigido en la época del Antiguo Testamento en la era de la gracia, Jesús te habría rechazado y condenado. Si hubieras aplicado el Antiguo Testamento a la obra de Jesús, habrías sido un fariseo. Si hoy pones juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento para comerlos y beberlos y practicarlos, el Dios de hoy te condenará. Habrás quedado atrás en la obra actual del Espíritu Santo. Si comes y bebes el Antiguo y el Nuevo Testamento, estás fuera de la corriente del Espíritu Santo. Durante su época, Jesús guió a los judíos y a aquellos que le seguían según la obra del Espíritu Santo en él en ese momento. Él no tomó la Biblia como la base de lo que hacía, sino que hablaba de acuerdo con su obra. No prestó atención a lo que la Biblia decía, ni buscó en ella una senda para guiar a sus seguidores. Desde el mismo momento en que empezó a obrar, difundió el camino del arrepentimiento, una palabra sobre la cual las profecías del Antiguo Testamento no mencionan una sola palabra. No solo no actuó según la Biblia, sino que también guió por una nueva senda y realizó una obra nueva. Nunca se refería a la Biblia cuando predicaba. Durante la era de la ley, nadie fue nunca capaz de llevar a cabo sus milagros, de sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Su obra, sus enseñanzas, la autoridad y el poder de sus palabras, nadie había hecho esto en la era de la ley. Jesús simplemente hizo su obra más nueva, y aunque muchas personas lo condenaron usando la Biblia e incluso usaron el Antiguo Testamento para crucificarlo, su obra sobrepasó al Antiguo Testamento. Si esto no fue así, ¿por qué lo clavaron en la cruz? No fue porque el Antiguo Testamento no decía nada de su enseñanza y su capacidad para curar a los enfermos y echar fuera demonios. Su obra se hizo para guiar por un nuevo camino, no buscar un enfrentamiento con la Biblia o prescindir del Antiguo Testamento deliberadamente. Él vino simplemente a desarrollar su ministerio, a traer la nueva obra a aquellos que lo anhelaban y buscaban. No vino a explicar el Antiguo Testamento ni a sostener su obra. Su obra no tenía el fin de permitir que la era de la ley continuara desarrollándose, porque no consideraba si tenía o no la Biblia como su base. Jesús simplemente vino a hacer la obra que debía hacer. Por tanto, no explicó las profecías del Antiguo Testamento, ni obró según las palabras de la era de la ley del Antiguo Testamento. Ignoró lo que decía el Antiguo Testamento. No le importó si concordaba o no con su obra, ni lo que los demás conocieran de ésta, o que la condenaran. Simplemente siguió haciendo la obra que debía hacer, aunque muchas personas usaron la predicción del Antiguo Testamento para condenarlo. Para las personas, parecía que su obra no tenía base, y gran parte de ésta entraba en conflicto con los relatos del Antiguo Testamento. ¿No fue esto un error del hombre? ¿Debe aplicarse la doctrina a la obra de Dios? ¿Y debe obrar Dios según las predicciones de los profetas? Después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? ¿Por qué debe obrar Dios de acuerdo con la Biblia? ¿Podría ser que Dios mismo no tuviera derecho de sobrepasar la Biblia? ¿No puede salirse Dios de la Biblia y hacer otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía guardar el día de reposo y practicar según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo hizo Jesús después de venir, sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan
y bebió vino. ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús honraba el Antiguo Testamento, ¿por qué terminó con estas doctrinas? Debería saber qué vino primero, Dios o la Biblia. Si era el Señor del día de reposo, ¿no podría ser también el de la Biblia? La obra realizada por Jesús durante la época del Nuevo Testamento empezó una nueva obra. Él no obraba según la del Antiguo Testamento, ni aplicaba las palabras habladas por Jehová del Antiguo Testamento. Él hacía su propia obra, una más nueva y más elevada que la ley. Por eso dijo: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Así pues, de acuerdo con lo que él cumplió, rompió con mucha doctrina. El sábado, cuando llevó a los discípulos a través de los campos de trigo, recogieron y comieron el grano. No guardaba el día de reposo y dijo: «El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». En esa época, según las normas de los israelitas, quienquiera que no guardase el día de reposo sería apedreado hasta la muerte. Sin embargo, Jesús nunca entró en el templo ni guardó el día de reposo, y Jehová no llevó a cabo su obra durante la época del Antiguo Testamento. Por tanto, la obra realizada por Jesús sobrepasó la ley del Antiguo Testamento. Era más elevada que ésta y no concordaba con ella. Durante la era de la gracia, Jesús no obró según la ley del Antiguo Testamento, y ya había terminado con esas doctrinas. Pero los israelitas se aferraron ferozmente a la Biblia y condenaron a Jesús. ¿Acaso no era eso negar su obra? Hoy en día, el mundo religioso también se aferra ferozmente a la Biblia, y algunas personas dicen: «La Biblia es un libro sagrado, debe leerse». Algunos dicen que la obra de Dios debe sostenerse para siempre, que el Antiguo Testamento es el pacto de Dios con los israelitas, que no se puede prescindir de él, y que el día de reposo siempre debe guardarse. ¿No son ridículos? ¿Por qué no guardaba Jesús el día de reposo? ¿Estaba pecando? ¿Quién puede entender completamente estas cosas? Independientemente de cómo las personas lean la Biblia, será imposible conocer la obra de Dios usando sus poderes de comprensión. No solo no obtendrán un conocimiento puro de Dios, sino que sus ideas se volverán cada vez más atroces, de forma que empezarán a oponerte a Dios. De no ser por la encarnación de Dios hoy, las personas se echarían a perder por sus propias nociones y morirían en medio del castigo de Dios.